Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de hoy. Voy a tratar de explicar un poquito sobre el capítulo 10 de El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, básicamente en el contexto de la pandemia de coronavirus y el inicio de la era del capital lúdico seguramente. Pero bueno, básicamente voy a poner en pantalla el capítulo 10 que plantea este análisis o este estudio de la razón por la cual la desigualdad parte o tiene un origen o un sector muy importante en esta característica de la propiedad del capital, es decir, el patrimonio o la riqueza. Hablamos de la desigualdad, podríamos hablar del ingreso. En este caso no es el ingreso, sino es básicamente la cantidad de dinero o riqueza que tenemos guardado. Esta generalmente se transfiere a través de herencias o donaciones. El origen o la dificultad inicialmente es debido a que existía la teoría de que, según Kuznets, esta desigualdad se iba a reducir conforme pasara el tiempo en un proceso natural de crecimiento, ¿no? Esa era como la teoría general y hemos visto que históricamente esto no está sucediendo así. Entonces, por eso el autor plantea esta disyuntiva del estudio de estas cuestiones, ¿no? El primer problema es qué datos vamos a estar analizando. Los datos que estudia básicamente es Europa y Estados Unidos. En particular me voy a ir a la parte de las gráficas. Empezamos con Francia, su país de origen. Y bueno, vamos a ir a la gráfica para que se pueda observar cuál es el dilema, ¿no? Lo que plantea el autor es que el decil, es decir, el 10% de la población de Francia tiene acumulado prácticamente el 80% de la riqueza o del capital. Eh, Eso puede subir y llega hasta el 90% casi en 1910. Esto es como la idea general, que el 10% acumula mucha o gran parte de la riqueza y que históricamente fue disminuyendo en los siguientes años hasta el 2010, que está alrededor del 60% de la riqueza está en manos del 10% de la población. Ahora bien, si nosotros observamos el percentil, es decir, el 1% es tan rico que acumula entre el 45 hasta el 60% de la riqueza. Es decir, mucho del capital o de las propiedades está en manos de muy pocas personas, del 1% de la población. Y esto también muestra esta disminución histórica a partir de 1910 hasta el 2010. El autor lo va explicando en el capítulo. Básicamente explica que esta disminución se debió a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, que hizo un ajuste aquí en la distribución del ingreso, bueno, más bien en la distribución de la riqueza o el patrimonio, y también provocó una modificación en el esquema fiscal. Estas son como las dos variables que realmente han, según el autor, han afectado la capacidad de concentrar la riqueza. Y son las conclusiones a las cuales llega el autor en el capítulo. Inclusive menciona que debido a que actualmente estamos en un proceso de globalización, esta concentración de la riqueza seguramente se va a incrementar en los siguientes 40 y en los siguientes 100 años. Su perspectiva es que para el 2100 quizás no lleguemos a estos niveles, pero sí va a incrementarse la concentración de la riqueza. Esto, claro, era antes de que pasara la pandemia de COVID, ¿no? Tendremos que ver si se modifica, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí también plantea cómo estaba concentrado la riqueza en París. Aquí está la gráfica de París, que efectivamente era muy parecido, y que el 40% de la riqueza del país está, más o menos está sobre París, ¿no? Es básicamente por eso lo menciona, ¿no? De ahí pasa a otros países, va a... bueno,
Reino Unido. Reino Unido, la concentración de la riqueza es muy parecida. Igual está arriba del 80% y sigue hasta el 70%, ¿no? Y en el caso del 1% más rico, también la concentración de la riqueza es alta, ¿no? Ahora bien, también plantea el escenario en Suecia. En Suecia igual, son trayectorias muy parecidas, ¿no? Entonces, el 10% posee casi el 90% del patrimonio y esos ajustes hasta el 2010, donde el 60% casi del patrimonio, ¿no? Al rato platicamos las conclusiones, pero bueno, una de las conclusiones, la voy adelantando, es el surgimiento de la clase media patrimonial. Este cambio o esta modificación que se hizo en el patrimonio no se distribuye de manera igual, sino se distribuye entre toda la población, sino se distribuye lo que plantea es que existe o se genera una clase media patrimonial, es decir, esta clase media que tiene acceso a cierta acumulación del patrimonio. Y ya está la clase más pobre que no contempla ninguna acumulación de patrimonio, que seguramente inclusive menciona que al morir termina con deudas para sus siguientes generaciones, ¿no? En el caso de Estados Unidos, también en la introducción menciona que muchos de los datos pueden ser un poco imprecisos, pero bueno, en el caso de Estados Unidos, es interesante porque pues, es un país nuevo, pero con los estándares de los ingleses. Entonces, originalmente para 1810 había una acumulación del 60% y que va incrementándose hasta el 80% y después va disminuyendo, ¿no? Esta es como una trayectoria muy parecida, pero también es evidentemente un país muy desigual, ¿no? Esos son, habla de las fuentes, de los investigadores, pero bueno, finalmente esos son datos y cuáles son las características de Europa y de Estados Unidos. Pues básicamente este es el de Europa, se llega hasta el 90% en el 1910 y luego disminuye y en Estados Unidos igual se llega hasta el 80% y luego va ahí, en este caso sí se va incrementando. La explicación es que menciona que en Europa el estado de bienestar es un poquito más justo o equilibrado, mientras que Estados Unidos es una economía pues liberal, ¿no? En el contexto de variedades del capitalismo. Entonces, por eso se comporta así la desigualdad, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el esquema fiscal. El esquema fiscal es sin duda un factor muy importante para entender por qué existe esta desigualdad en el patrimonio. Después plantea estas características que menciona a lo largo de todo el libro, en el entendido de que G es la tasa de crecimiento de la economía, la explica en la primera parte de la introducción, y R es el rendimiento del capital. Es decir, su fórmula es que el rendimiento del capital es mayor que el crecimiento de la economía. Para entenderlo de otra manera, con el simple hecho de que nosotros conservemos patrimonio y conservemos riqueza y conservemos capital, este mismo capital se reproduce o tiene tasas de crecimiento más altas que las tasas de la economía. Históricamente lo que él menciona es que antes, en 1820 a 1910, básicamente la economía crecía muy poco, era una economía diferente, tasas de quizás menos del 1% hasta el 1%, y los que tenían la acumulación del capital, este capital crecía de manera más elevada, hasta el 5%, del 5 al 4%. Todos estos datos los va él generando de sus investigaciones. ¿Cuál sería la tasa de crecimiento? Es decir, cuánto crecen los países, Europa y Estados Unidos, en una economía generalmente agrícola y a inicios de una economía industrial, la revolución industrial, y mientras, ¿cuál es la acumulación en este caso de capital? Pues la propiedad de las tierras, ¿no? Mientras que a partir de 1910 cambió y en este caso el capital
la acumulación de capital se ve más en el ámbito inmobiliario. Anteriormente, pues era en la propiedad de las tierras, ¿no? Ahora bien, estas razones y estas cuestiones aquí lo menciona, es decir, que R, es decir, el rendimiento del capital siempre va a ser mayor que el crecimiento de la economía. Y reitero, la clave es esa, o sea, básicamente si nosotros acumulamos capital, vamos pues a ajustarnos y a volvernos multimillonarios por el simple hecho de ir acumulando capital, porque no se pierde y crece más que la economía, ¿no? La explicación en este capítulo es muy breve y básicamente tiene que ver con la idea del ahorro, ¿no? ¿Para qué cuando nosotros vamos acumulando capital, qué tanto lo gastamos, ¿no? Conforme vamos acumulando capital, llega a ciertos momentos en que inclusive ya no sabemos ni en qué gastar la riqueza que tenemos. Eso lo podemos observar con diferentes personas, ¿no? Y entonces, pues cada vez vamos acumulando más capital y más capital y más propiedades y más dinero y obviamente se reproduce más rápido o crece más rápido que la economía, ¿no? Y entonces por eso es que la desigualdad es inherente pues a la sociedad humana, al menos desde los últimos 200 años, ¿no? Esto es lo que plantea, ¿no? Podemos ver las tendencias de cómo se ha incrementado el rendimiento del capital, que básicamente ha sido muy alto y mientras que el crecimiento de la economía pues ha tenido épocas de crecimiento, básicamente aquí después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que menciona como los años, bueno, unos años, los 30 años maravillosos, una cosa así. Y por esta razón y en este periodo, pues la economía de muchos países creció. Actualmente, pues las tasas de crecimiento no son tan altas. Y pues este es el comportamiento de la economía y este es el comportamiento del crecimiento del capital. Reitero, su base teórica es que este crecimiento del capital siempre va a ser mayor al crecimiento de la economía. Y bueno, básicamente esas es como las características. Ahora, ¿hay algún ajuste? ¿Cuándo hay ajustes? Cuando se modifica el esquema fiscal. A veces cuando se modifica el esquema fiscal y de las transferencias puede ser que el crecimiento del capital sea un poco menor que el crecimiento de la economía. Sin embargo, esto no sucede comúnmente. Esto fue algo, pues una casualidad o un evento fortuito debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esas son básicamente sus conclusiones, ¿no? Ahora, él explica que esto tiene que ver también con esta habilidad de ahorro y esta acumulación que las personas que tienen capital están más acostumbradas a reproducir y hacer crecer su capital. Entonces, esa es como la característica, ¿no? Eso es lo que explica aquí en la preferencia del presente, ¿no? O sea, finalmente, sí es muy difícil que dejemos o perdamos la acumulación del capital que ya tenemos, el patrimonio, y sin embargo sí lo vamos gastando, y va creciendo la economía, pero indudablemente, históricamente lo que él ve y la lógica que él explica es que esto se debe a una característica histórica, ¿no? Aunque nosotros pensemos que la lógica económica podría ser diferente, la historia es lo que nos presenta. Es evidente que crece más la acumulación o el rendimiento del capital que el crecimiento de la economía, ¿no? Ahora bien, también plantea que efectivamente el escenario no va a ser nunca de un escenario de equilibrio, sino que esta desigualdad siempre se va a estar incrementando. No hay manera de que esto se modifique. Esa es como la perspectiva futuro. Menciona que anteriormente las herencias o las sucesiones se daban únicamente y se acumula mejor cuando solamente se tiene un hijo. ¿Por qué? Porque la riqueza se va directamente a este hijo y inclusive anteriormente el primogénito era el primer hijo era el que obtenía pues básicamente toda la mayoría del patrimonio para que este patrimonio no se pierda y no se divida en diferentes
ramas, porque eso provoca que el patrimonio al final del día se pueda dilapidar, ¿no? Entonces, esto es como era el esquema anterior. Esto fue cambiando. El nombre técnico es entails, que era como un término inglés. En nuestro código civil, en nuestro código legal, lo más parecido sería como un fideicomiso. Esto fue cambiando, sin embargo, aún así la acumulación sigue siendo inherente, ¿no? Al comportamiento social. Entonces, a pesar de que ha cambiado una revolución francesa, ha cambiado las guerras, la acumulación de capital sigue siendo siempre en ciertas personas y esto provoca que esto no va a cambiar, ¿no? Esa es como la conclusión histórica a la cual encuentra, ¿no? Habla de Pareto y plantea que esta ilusión de la distribución de Pareto, que efectivamente no es como un estudio él lo plantea como muy serio, en el sentido de que cada uno de los países tiene diferente tipo de distribución y un diferente coeficiente. Entonces, esta realmente descarta esta posibilidad de la distribución de Pareto pues básicamente lo que menciona es que nada más tiene que ver con las participaciones que cada sociedad tiene en la acumulación del patrimonio. Y bueno, ¿cuál es su conclusión? Su conclusión del autor en este capítulo, aquí explica básicamente cómo está compuesto la acumulación de este patrimonio, básicamente en activos inmobiliarios en París, en las provincias, en activos financieros, en acciones, en obligaciones privadas, públicas, en otros activos y en muebles varios, ¿no? Como joyas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la característica interesante es que dice que la composición del 1% es un poco diferente a la composición de la que llama como clase media, ¿no? Es el 40%. Esta acumulación es diferente, ¿no? Y es una acumulación con otros esquemas de distribución. Pero bueno, la razón y la manera en que explicamos esta desigualdad es por el tiempo, por los impuestos y por el crecimiento. Entonces, por el tiempo, a pesar del tiempo, la distribución de la desigualdad va a continuar, ya que quedamos que la tasa de crecimiento del rendimiento del capital siempre va a ser más alta que la tasa de rendimiento o crecimiento de las economías. En los impuestos, él lo plantea así, es efectivo y es posible que los impuestos reduzcan la desigualdad, pero no para toda la población, sino para la creación de esta llamada clase media patrimonial, según el autor, y el crecimiento, es decir, cuando hay periodos de crecimiento, se incrementa efectivamente la desigualdad. Los impuestos en el largo plazo, lo que él plantea es que en la Segunda Guerra Mundial fue necesario que se incrementaran los impuestos para salvar a los estados y para que los estados pudieran cumplir con su objetivo, pero en los últimos años los impuestos se han reducido casi nada debido a que no hay incentivos para que los estados participaran, ¿no? Entonces, por esa razón, los impuestos los estados compiten entre ellos para atraer inversión y para atraer este dinero, y entonces las tasas más bajas de impuestos son las que seguramente atraen al capital, ¿no? Entonces, por esa razón, los impuestos, él lo que predice es que los impuestos se van a reducir al mínimo y que eso va a provocar que la desigualdad se incremente, ¿no? Para los próximos 100 años es el escenario que él plantea. Y bueno, básicamente esto es como lo que platica el capítulo. ¿Cuál es el escenario? Pues el escenario es que va a haber más desigualdad. Creo que eso sería, en este caso, todo. Y ya para el siguiente capítulo lo que va a plantear es las dinámicas de las herencias. Dice que no ha habido un impuesto real. El impuesto a las herencias es básicamente es del 1 o 2%, y en otras épocas ha llegado a ser mayor, ¿no? Esta es como la dinámica que plantea el autor, que realmente el sistema fiscal es muy importante. Pero bueno, creo que eso sería el resumen general. Cualquier duda, pues
lo platicamos. Gracias.